Y aquí están nuestros invitados en este momento. Vamos a conocerlos y a recordar que tenemos un hashtag protestasENM, que usted diga lo que piensa, si efectivamente este tipo de movimientos puede hacer que las cosas cambien, si no, si hay infiltrados, si no, lo que usted piense. Este es su derecho y lo vamos a comentar aquí con nuestros invitados, que son la licenciada Lucien Carlos, a nuestra izquierda, activista comunitaria, integrante de varios colectivos convocantes a huelga, una cabeza caliente, como les decían a los activistas sociales. Sobre todo de Santiago somos todos. De Santiago somos todos. Y Revolución Moral. Santiaguera, bienvenida Lucien. Gracias. Tenemos con nosotros también al doctor Bartolomé Pujols, a mi izquierda, abogado, representante del Movimiento Justicia Fiscal, la coalición Poder Ciudadano. Gracias. Aquí a la derecha, a un colaborador ya asiduo de esta mesa, al doctor Cándido, al licenciado Cándido Mercedes, coordinador de Participación Ciudadana Constitucional, sociólogo, además, que nos ha traído una hoja para que entendamos lo que dice la Constitución sobre ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de protestar. Vamos a precisamente a empezar con usted, que sienta la pauta de esta mesa. Qué bien. ¿Cuál es el derecho que tenemos? Porque a veces vemos la fuerza pública, toda la policía, la gente no entiende, pero ¿se puede o no se puede? ¿Qué pasa? ¿Por qué este movimiento policial de represión que hace tantos años se veía en otro tipo de gobierno, hoy día en una plena democracia en el siglo XXI? No solamente que se puede, se debe y se puede, porque la participación es consustancial a la democracia. No se concibe hoy una democracia, y mucho menos con legitimidad, que no haya participación. La participación atañe a buscar las fallas, las falencias, las carencias y construir y reconstruir las instituciones públicas. Y por lo tanto, si no hay participación, no hay verdadera legitimidad ni hay consenso político. Así, cuando uno define lo que es participación, tiene que ver con la intervención de los individuos y los grupos como sujetos y actores sociales para tomar decisiones que le afectan. En consecuencia, nosotros tenemos que dejar el paradigma de esa clase política tan atrasada que nos quiere dejar ver a nosotros de que lo público es sinónimo de estatal y lo público nos pertenecen a todos. Cuando uno ve los elementos constitutivos del Estado-Nación, lo primero es el territorio, pero después está la ciudadanía y el poder. Claro. Y el derecho y la soberanía. ¿Y el derecho para qué? Para igualarnos a cada uno de nosotros en los territorios. Sin participación, que es el paradigma social fundamental para construir la democracia, porque la participación es un proceso de construcción social. Así como la democracia vive en construcción permanente y no se agota nunca por la evolución del ser humano, así mismo es la participación. No se concibe democracia sin participación y mucho más el contenido. ¿Para qué? Porque es desde la participación que podemos darle mover, ampliar, dar respuesta, amplificar cambios sociales, los derechos sociales, económicos, políticos, la historia culturales, está ahí, ambientales, exacto. Solo hay que ver todo lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, gracias a la participación ciudadana, a los movimientos y las protestas sociales. A lo largo de toda la historia ha sido así de la humanidad. La participación es lo que nos involucra porque tenemos intereses sociales. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? Que todavía a veces, y lo hemos visto con el caso de la OISOE, las autoridades muestran cierta intolerancia a esa manifestación ciudadana. ¿Qué pasa sociológicamente? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Sociológicamente, Faride, de verdad, sociológicamente, muy bien, ¿cómo es esta intolerancia? Lo primero es que aquí en República Dominicana, todavía 55 años de la muerte de Trujillo, tenemos el síndrome de Trujillo. Y entonces Balaguer en los 12 años, en los 22 años, realizó lo que se llama un Estado bonapartista. Entonces, esta generación, que es mi generación con dolor, fíjense, la generación de Cuchilora, Luis Gómez, supóngase, fue la generación de la libertad. Y esa generación de la libertad, merced a la muerte de Trujillo, viene Balaguer y tuvo que ampliar la lucha por la libertad. A partir del 78 se supone que mi generación debió darle contenido a esa democracia. No se le dio. Y entonces llegaron Leonel y Danilo Medina y lejos de darle contenido a esa democracia,
como plataforma de cohesión social, de inclusión social, eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, la democracia nuestra se maneja en una pésima línea histórica. Tenemos una constitución garantista, pero cuando tú haces una auditoría de ella, tú dices, Dios mío, nunca había visto una constitución tan aspiracionista. Y tan violada. Exacto. Entre la realidad y tan repetitivamente violada. Entonces, ese es el desafío. Miren, por ejemplo, con esa participación estamos violando la Constitución. Corrígame que usted es abogado. 7, 8, 22, 38, 46, 47, 48, 49, 68, libertad de asociación, 75. libertad de Pero el que a mí tránsito, más me interesa como sociólogo y miembro de derechos, Participación Ciudadana es el artículo 75, numeral deberes 10. fundamentales. Ustedes saben que ahí es que tenemos que trillar todo el camino. Bueno, a ver, hace una semana cuando se falló el recurso de amparo que sometió Poder Ciudadano para que el Ministerio de Interior y Policía y la policía no impidieran las manifestaciones que se estaban convocando en la OISOE, el Tribunal Superior Administrativo le dice al Ministerio de Interior y Policía, entre otras cosas, que no tenían que pedir permiso. Y esa es una confusión que todavía existe en la República Dominicana y parece que la tenía el mismo ministro de Interior y Policía, esa confusión. ¿Qué es lo que dicen nuestras leyes sobre lo que se necesita para tú hacer una manifestación, quien quiera, en su barrio, donde sea? ¿Qué es lo que se necesita? Mira, es importante destacar y abonar ahora en algo que tú dices, Cándido, es fundamentalmente una cuestión. El sistema político dominicano en los últimos 50 años se funda sobre la base del germen del autoritarismo. Y esa es la tradición que luego el balaguerismo logró construir hegemonía y logró que la clase política y que la construcción política girara en torno al balaguerismo. Nosotros, viendo Balaguer muerto, las prácticas que se ven en el desempeño político son prácticas balagueristas, que son herencia de ese autoritarismo. Ahora, y del propio trujillismo. Ahora bien, cuando se habla de movimientos sociales, tú puedes tener dos lecturas, una positiva y una negativa. Y por ejemplo, el hecho de que estemos hablando en este programa, y como estuvimos hablando en el programa de Así las Cosas, sobre mecanismos de participación, una primera lectura te dice que primero hay una deficiencia democrática. El hecho de que exista un incipiente movimiento social que se está revitalizando, luego de un proceso sistemático de desarticulación del movimiento social, del movimiento sindical, de la lucha de calle, criminalización de criminalización del movimiento social, ese movimiento se está revitalizando. ¿Qué pasa? El sistema político se construyó de una forma en donde una serie de expresiones y demandas democráticas se quedaron por fuera. Las instituciones no tuvieron la capacidad, ni tienen la capacidad, por haberse construido sobre la base del germen del autoritarismo, de reabsorber y dar respuesta a esas demandas democráticas y generar insatisfacción ciudadana. La parte positiva es que mientras el poder público, esa democracia formal, esa democracia de fachada que nace del discurso formal, te dice a ti, ¿por qué? Y vale hacerse la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que entender la protesta social como actos tendenciosos, como actos sediciosos, y no como una muestra de la fortaleza de la democracia, de la vitalidad de la democracia? Esa es la lectura positiva. Entonces, por ejemplo, cuando se plantea la posibilidad, el absurdo de que un ministro, incluso de Interior y Policía, en una clara muestra de incompetencia y de desconocimiento de sus funciones y del Estado constitucional de derecho que se supone que tiene que regirnos, te dice a ti que tú tienes que solicitar permiso, contrario a lo que dice la Constitución, que habla de libertad de reunión sin permiso previo, evidencia fundamentalmente una tradición en la cual las expresiones democráticas estaban censuradas y tenían que pasar por el sedazo de lo público, por el sedazo del control y la censura pública. Del pasado. Entonces precisamente lo que está en discusión aquí, y es una cuestión que hay que precisar, son dos visiones de la democracia. Una visión de la democracia que se funda en el modelo de la democracia representativa, que se crea, porque el hecho de nosotros haber adoptado un modelo de la democracia representativa, es decir, hay que recordar que nuestro sistema político actual surge de un golpe de Estado, surge de un sentir contramayoritario. Entonces, cuando surge de esta cuestión, lo que representa es la democracia representativa como modelo para secuestrar la democracia en manos de los representantes y no abrir los mecanismos de participación. Digo algo ahí. Sí. Entonces, esa gente que han secuestrado la democracia creen que participación es
algo preconcebido en el que tú tienes que tomar Pero decisiones. se ve incluso en las discusiones cuando se hace la reforma constitucional, cuáles mecanismos de participación en la democracia fueron incluidos dentro de esa constitución. Que todos están entrampados. Referéndum, Ahora, plebiscito, para que la población, pero tienen muchas limitaciones, porque todavía no hemos madurado. Y te pongo un ejemplo claro. Sí. Todos los mecanismos de participación que establece la Constitución, todos están condicionados a ser operativizados por los representantes. Correctamente. Y, por ejemplo, el senador Félix Bautista promovió una iniciativa que hoy es ley sobre cómo se van a trabajar las iniciativas legislativas populares. Y esa ley de iniciativas legislativas populares, ¿qué establece? Establece que sobre los temas fundamentales no se pueden promover iniciativas legislativas populares. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues, Entonces, no estamos la haciendo democracia participativa, de la cual pregona esa Constitución, que es muy aspiracionista, que es un poema muy bonito, una declaración retórica, Claro. evidencia que los representantes, al final de cuentas, no van a afilar cuchillo para su propia garganta. Y cuando le toque operativizar mecanismos de participación, evidentemente van a generar cortados. retrancas para Ahora, impedir. aparte de todo eso, aparte de todo eso que ustedes están explicando, que es cierto, hay muchas personas que tienen la percepción de que al dominicano común y corriente no le importa, que es indiferente, que no se manifiesta porque siente que eso no va a dar ningún tipo de resultado. Y Lo a que ti pasa no es que hasta siente. las esperanzas no las han matado. Pero cuando tú le hablas a la gente, por ejemplo, hoy a mí me preguntaba Lucien, pero tú que todavía crees en este país. Y yo digo, sí, claro que creo. Si no, yo no estuviese allá afuera. Claro que creo que podemos Es que no tenemos participar. opción. Exacto. Tenemos no que tenemos creer. opción, pero esta es, como bien tú decías al Tenemos que principio, creer. y que dice el señor Cándido Mercedes. Cándido, realmente este es el momento y es la generación que nos ha tocado. Su generación, en ese sentido, he escuchado muchísima gente con el mismo lamento, fracasó. Pero este es nuestro momento. Este es el momento de retomar, de que eso no esté solamente en papeles y de que eso no esté solamente coartado para una clase política, porque nosotros somos políticos también. Sí, Aún no estemos todos participando en un tenemos partido. claro, a todos nos debe interesar, pero lo que dice Diana era precisamente lo que yo iba a preguntar. Una cosa es, hubiesen todas las garantías, hubiese incluso la conciencia por parte de las autoridades del derecho y del poder que tiene el ciudadano. Realmente sin educación, sin el conocimiento por parte de los ciudadanos de esos derechos y de ese poder, y sin ver algunos resultados efectivos, podría interesarse el ciudadano de a pie, porque hasta que las manifestaciones en otros países no fueron multitudinarias, no tuvieron efecto. Estamos hablando desde el siglo XVIII para acá, y la historia lo pone, son miles y miles y miles de personas, no 200, 300, 400 o 500 que suelen ser los que se dan cita en las manifestaciones. Esa pregunta, para cuando regresemos, ¿qué es lo que hace falta para que el pueblo dominicano, el que hace la masa, la mayoría, proteste y sepa que tiene el derecho de exigir lo que es suyo? Vamos a volver en un instante y recuerde, protestas ENM, nuestro hashtag. Sus comentarios que ya empezaron a llegar, vamos a compartirlos con nuestros colaboradores. Ya regresamos. Esta es una mesa sumamente interesante y lo está demostrando la cantidad de comentarios que ustedes nos están enviando a través del Twitter, porque es un tema importante para todos nosotros. Protestas es el hashtag. Algunos están usando un hashtag que se usó anteriormente, que se puso más temprano, que decía protestas cívicas. Es muy largo. Protestas ENM, así puedo leer con más facilidad. Oigan bien, a mis colaboradores en la mesa, algunas de las cosas que estábamos hablando anteriormente y otras preguntas que deben surgir ahora. Ramón Pichardo dice, si las organizaciones mantienen el método actual, siempre se percibirá que no son contundentes. Paro nacional. Sheila Mordán dice, a veces siento que los artistas buscan sonido mediante las protestas. Laura Noyola en sintonía, gracias como siempre. Fanny Hinoa Sosa, no. Sí, legítimo derecho a transparentar ejecutorias y qué hacer legítimo derecho a transparentar ejecutorias y qué hacer desde el sector público. Excelente tema, muy bien abordado. María Rosangles, en fin, hay muchas más preguntas, las voy a ir acumulando, pero estas dos
iniciales. El del método. El del método de la protesta. Estábamos hablando anteriormente cuando lo dejamos. ¿Por qué el pueblo dominicano no se involucra? ¿Por qué siempre es la misma gente? ¿Y por qué los resultados, por ende, no son tan efectivos? Porque no conocen sus derechos y no ejercen su derecho porque no los conocen. O sea, yo creo que lo que debemos de partir es que hay los derechos humanos. Y de los derechos humanos, que son los derechos universales, que están también dentro de nuestra Constitución, que tenemos también derechos, son lo que debemos de enseñarle a esa gente de afuera, que los tienen y que deben de ejercerlos. ¿Están los movimientos sociales haciéndolo? Sí, nosotros en Santiago somos todos Revolución Moral y Masada, estamos comenzando un programa piloto donde nosotros vamos, si Dios lo permite, a proyectar sobre los derechos humanos. Hemos ya hecho una recopilación de lo que hay en YouTube, dándole, por supuesto, su debido de la gente que lo ha hecho, donde vamos a hablar sobre los derechos humanos y llegar a los barrios, porque tenemos que trabajar a que ellos entiendan que no hay que ser política partidaria para participar de las decisiones de nuestro país. A propósito de eso, hay un argumento que es muy utilizado siempre por los gobiernos para tratar de desmeritar las luchas sociales, y es, por ejemplo, decir, bueno, esto lo está haciendo la oposición, como si la oposición no tuviera tampoco el derecho de manifestar, si no fuera parte del rol. Entonces, ¿cómo nosotros mandamos el mensaje de, bueno, está participando, es plural? Los partidos políticos pueden participar, que son parte esencial, pero también los ciudadanos que no militan en partidos políticos. Lo que pasa es, disculpa un momentito, lo que pasa es muchas veces que la gente se pone en miedo cuando piensa en partidos políticos. Recuerda que, como ellos han explicado, muy bien expuesto, entonces nosotros venimos de una época de dictadura, venimos de una manera de represión, después venimos a una democracia restringida y hemos seguido en ella. ¿Qué pasa? Que aprenden a quemar gomas, a hacer esto, a hacer aquello y salen a las calles a una huelga que le tiran clavos al que no salga esto, porque es algo represorio. Sin embargo, hemos demostrado, yo tengo 3 años ahí en la calle y he demostrado que yo no tengo que tener un partido político, yo no tengo una preferencia, un favoritismo, pero yo estoy ahí por la ciudadanía. Yo soy ciudadana. Y me han dicho que yo soy de tal partido, de este partido, que ando buscando algo y he demostrado. Esa es una de las tácticas para desacreditar, descalificar, pero también es verdad que hay muchas personas que se aprovechan de los movimientos sociales. Entonces, está en nosotros poderlo percibir. Hay una cuestión que yo quiero develar, porque eso es un discurso que parte fundamentalmente del PLD. Del PLD, del discurso oficial. Como tú bien has dicho, la Constitución dice que los partidos políticos son los mecanismos de participación de la gente en este sistema democrático que tenemos hasta el momento. Son parte del consenso político. Y son parte del consenso político. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que el sistema de partidos también tiene que hacerse cargo de que él ha contribuido a desacreditarse. Y precisamente por eso la gente trata y se siente más cómoda articulándose en organizaciones ciudadanas como Poder Ciudadano, que precisamente lo que busca es crear un espacio para que la gente se integre a participar, porque los sistemas de partidos tienen jerarquías. Aquí todos los partidos políticos son sistemas anacrónicos que no permiten la participación de la gente, no tienen mecanismos para que el liderazgo se desarrolle de forma horizontal. ¿Cómo la gente puede saber que no hay intrusismo dentro de esas organizaciones civiles? Es decir, yo quiero participar de algún movimiento, pero yo no tengo interés, yo no soy ni de este partido, ni de aquel, ni del otro, yo lo que quiero es hacer algo por mi pueblo, por mí. ¿Cómo yo puedo saber si realmente estos o aquellos tienen las mismas intenciones que yo? Lo que están buscando es beneficio a la larga político o económico. Si tú te fijas, los temas que los movimientos sociales han tomado son temas que han sido los movimientos sociales que han llevado a los partidos políticos a referirse a esos temas. El tema del 4% llevó a todos los partidos políticos, a todos los líderes políticos, a tener que firmar un acuerdo sobre el tema de este. El problema está que, y es parte del proceso de construcción de hegemonía, de cómo cuando el movimiento social impulsa un proceso, lo convierte en un reclamo nacional, el sistema lo absorbe y le quita el contenido político. El movimiento 4% logró la asignación del presupuesto, pero luego se desapareció. Y miren lo que está pasando hoy con el tema del 4% en la OISOE. Entonces, se despolitizó el tema. Hay que tener, y no se puede caer en el chantaje, porque es un chantaje, eso no tiene nada de malo, de que los partidos políticos se involucren. Al contrario, de que los partidos políticos se tienen que involucrar en esta cuestión. Porque aquí hay, en este caso, yo lo digo a boca llena, hay una necesidad histórica de sacar a un partido que se ha constituido una tranca para el sistema democrático. Pero además, ese discurso reduccionista y maniqueísta, lo que trata es, en el proyecto de dominación, de hegemonía del PLD, fortalecerse para excluir
para dividir. Y de eso se trata. Destruir la oposición. Porque el PLD se ha constituido y el discurso ha sido, es que nosotros somos el menos malo. Somos malos. Sí. Y Eugenio Gutiérrez Félix incluso lo ha dicho. Nosotros somos el menos malo del sistema político. Y no hemos olvidado eso. Exacto. No hemos olvidado eso. Bien. Nosotros somos el menos malo y por tanto, nosotros sobre la base de eso entonces construimos un sentido común en donde la oposición tiene que estar criminalizada. Ok, falta concienciar a la ciudadanía, decía Lucien Carlo, de cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos, pero también quizás falta liderazgo. No, precisamente Pilar Paradas dice que lo que aquí hace falta son líderes, pero líderes con credibilidad. No encontramos el apoyo. Exacto. Es decir, Martin Luther King, como decíamos en la pausa, estábamos hablando de eso, unió a toda la población negra a su alrededor, porque era un hombre tan limpio, tan diáfano, tan transparente, Autoridad y tan moral. carismático. Sí, con pero también todo. si nos ponemos a esperar que llegue un Mesías, Claro, no vamos a lograr vamos a los lograr cambios. seguirse articulando. Es mejor Exacto. que hayan iniciativas que salgan por todas partes. Ahora, volviendo a lo del método que decía la persona que escribió ahí en el Twitter, ¿cuál es la diferencia de contundencia entre la protesta pacífica y la protesta a la que estamos acostumbrados aquí de quemar gomas, de romper vidrios, etcétera? Yo pienso que ese proceso ahora mismo no nos ayuda como... No se agotó como esa parte. Esa parte. No, los procesos sociales no se agotan, porque hay momentos determinados que a veces tú tienes que hacer hasta la revolución. Y es una respuesta a la violencia estructural del Estado. Exacto. Es la dinámica de la sociedad que te va a decir qué papel. Pero quemar goma y todo eso lo que hace es que excluye. Incluso a los que estamos de acuerdo con una lucha social, a veces la gente echa para atrás. ¿Por qué? Porque lo que estamos en un proceso de acumulación. ¿Los políticos de le fuerza. tienen más miedo a la protesta pacífica? Es que pueden ser muy contundentes. A mediano y largo plazo Claro. es mucho mejor porque tú vas uniendo fuerza. Claro. Claro. Y la gente va entendiendo que la participación es un elemento de inclusión social Claro. y de cohesión Vamos social. a hablar de cómo afecta a un partido, a un gobierno, la represión a este tipo de movimientos. Eso es muy importante. Lo que nosotros hemos visto con las huelgas en el OISOE, frente a OISOE, ha sido tremendo, porque a pesar de tener una sentencia de una corte, a pesar de estar notificados de esa sentencia, hubo represión en la última, mañana hay otra. Claro. Y uno se pregunta, impunemente van a seguir haciéndolo y no les va a costar absolutamente nada. Desacatando. Sí, mira, Llegará un momento en que seremos humanos. Si Dios Yo lo creo que permite. si seguimos con la participación como vamos, Danilo Medina va a tener que cerrar hoy soy. Porque no va a aguantar esa cadena humana. Todos los miércoles, todos los miércoles. Pero Por se- ejemplo, los el más- jueves, ¿qué te nosotros en pasó? participación Nacional, ciudadana, internacional en participación también. ciudadana, a las 9:30 el jueves tenemos una cadena humana con todos los empleados, ¿Qué con te todo pasó el a ti? mundo que ¿Qué está te ahí. pasó a ti el miércoles pasado? Bueno, el miércoles pasado nosotros asistimos a la protesta. Yo estuve también en la primera que hubo. Y el miércoles pasado, ya cuando nosotros nos íbamos a retirar, yo había dejado mi vehículo justo al lado de del palacio lateral, en un parquecito que hay ahí. Entonces, Beatriz Ferrer y yo estábamos juntas. Estaba también doña Luaitis de Santa Ella, Clarisa Gil, estaba Andrés L. Mateo, Claudio Camaño, un señor con un sombrero que ahora no puedo identificar. Corporán. Y había dos muchachos jóvenes que vivían en San Carlos, que habían ido a la protesta. Y nosotros ya nos íbamos a retirar. Al momento de que nos vamos a retirar, vemos un fortachón, que grandotote, el policía, y comienza a armar a todo el mundo. De extremo a extremo, cerraron la calle para estas 9, 10 personas, Oh, Dios. cerrada con 5 filas de policías. Oh, Dios. Y llegaba al final de la calle 2 camionetas de eso que transportan esta gente con los colores, esto, la centella. sirena, la centella. Bueno, cuando vamos a pedir, mire, muy decentemente, porque realmente no, yo le digo, mire, nosotros tenemos nuestro vehículo en tal sitio, Y el ya nos fortachón me ignora y ahí es que pone entonces los antimotines. Le digo, mire, usted es Para esta un multitud maleducado. agresiva que estaba. Maleducado, Doña Lucien. Luaite como de este tamaño, Clarisa Gil, o sea, el señor Mateo, o sea, Gente, que no, que ciudadanos. tú veías que realmente lo que Sí. quería morir. Y no, óigase, pero ya terminó. Vamos a nuestro vehículo. No, ustedes no van a pasar. Después entonces de eso vino una coronela, se puso bastante, primero nos habló muy bien, pero hay una parte del video que no sale donde ella se puso y dijo, por aquí no van a pasar. Y fue el momento que nosotros ¿De dijimos, dónde bueno, nosotros no viene? vamos a forcejear Mira. porque
Realmente no estamos ahí ¿De para dónde forcejear. vienen Nos estas sentamos. órdenes? ¿De dónde vienen estas Nos órdenes? sentamos en la calle, Como literalmente. decían ellos, órdenes superiores. Órdenes superiores. Lo que hay que superiores. destacar en una cuestión que esto pone de relieve. Porque siempre hay una vanguardia que tiene que encabezar estos procesos y coger los primeros pasos, coger las primeras cuestiones. Ahora, es que la gobernabilidad democrática en este país está entredicho. Esos 3 años de luna de miel de Danilo Medina evidencian que aquí la gobernabilidad democrática está, el país oficial está en entredicho y que aquí las cosas no están bien, están tan bien como se dicen que están. Y precisamente al poder público, a los partidos políticos, les preocupan este tipo de manifestaciones porque estas manifestaciones tienden a comenzar siempre en sectores medios de la sociedad. Sí. El problema es que cuando esto, como dice Cándido, esto es un proceso acumulativo y en la medida que eso va creciendo, Esa es la incrementando, dinámica social en el entonces va permeando los sectores populares que tienden a Pero ser ya hicieron el de las impredecibles en sus pailas. reacciones. Ya hicieron el de las Pero pailas. hay algo Vacía, la de señora, hay algo la de ama de torpeza casa. política también, totalmente. porque ha sido evidente que mientras más han reprimido, más ha crecido Más la ha manifestación. crecido y más seguirá creciendo más hasta el fe. punto que ya no pueda Pero es que reprimirse, había doble a menos que desacato. sea con Es otras que- medidas. Es que Fallaron en el desacato. cálculo. Una preguntita. Sí. Sí, una Desacato, preguntita. porque querían Una que- preguntita. Querían Ajá. construir la cultura del miedo y del silencio. Claro, Que le exacto. había dado éxito durante mucho tiempo. Vamos a ver, Reforzarla. vamos a ver. Reforzarla. Aquí se mencionó, vamos a cerrar esta mesa. Aquí se mencionó un término muy importante y esta tiene que ser la conclusión, la criminalización, cuando la mencioné anteriormente, de los movimientos sociales. En el pasado, las personas que participaban en movimientos sociales se les permitía, entre comillas, participar. Había supuestamente democracias en algunos regímenes, sin embargo, luego eran perseguidas, despedidas de sus trabajos, Aún encarceladas, etcétera, etcétera. Bueno, al raso Hoy lo día, cancelaron. Al raso lo Hay cancelaron. mucha gente que no va a la Hoy protesta porque lo día, sacan de su pregunta, trabajo. hoy Institucional día del gobierno hemos bien visto, la primero es la represión, es decir, el atemorizar a las personas Tratar. con un exceso de policías y de fuerzas militares, que hace que mucha gente diga, yo no me voy a meter en ese lío porque un día se va a armar y un tiro se me va a pegar. Después, el segundo paso, ¿cuál es? ¿Qué se puede esperar cuando aparentemente hay desesperación? Porque un gobierno democrático, como es este gobierno, y quiero seguir creyendo que lo es, ¿por qué está haciendo estas cosas? ¿Qué se puede esperar en un segundo paso? ¿Se va a empezar a criminalizar los movimientos sociales? Ya comenzaron. ¿Se No, van a porque acusar a las personas? ¿Se van a llevar a corte? ¿Se van a encarcelar? Pero ¿Se no van a- olvidemos Vaya a los ser paleros, incluso- no olvidemos los es que paleros. en todo momento, si sigo tu discurso, a quienes deben criminalizarle a los actores de poder, a la clase política. ¿Y quién al tiene poder que hacer ejecutivo. eso? ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros, la Precisamente, ciudadanía. El pueblo. de lo que se Porque- trata es de cambiar la correlación de fuerzas, Exacto. precisamente Bien. para normativizar nuevas reglas del juego. El tema está No, de Bartolomé, que aún ellos no resisten ni su propia regla de Claro, juego. claro, Así sí, mismo sí, es. está bien. Ahora, lo que pasa es que yo no soy un defensor de esta legalidad porque esto es una legalidad entrampada, la legalidad donde Bien. nosotros vivimos. Yo lo que planteo es lo siguiente, hay que, evidentemente, resistir y seguir insistiendo en estos temas, porque lo que hay aquí es el espejo que refleja la realidad de todos los dominicanos que están todos los días viven bajo la filosofía de la supervivencia. Aquí la mayoría de la gente vive sobre la base de la filosofía de la supervivencia. Los que más necesitan precisamente son los que no están en las protestas. Pero Pero precisamente- porque no entienden que tienen derecho a precisamente- marchar en las pero esto es una protestas. cuestión, Sobreviviendo. esto es una cuestión acumulativa y que hay que tener mucho cuidado. Pero porque muchos también trabajan en la administración Sí, pública. Lo que digo, la muchas responsabilidad instituciones que no lo política que hay en esta cuestión, porque lo que estamos, por ejemplo, coordinando, organizando este tipo de cuestiones, nosotros creemos en que hay que reconducir la institucionalidad Está democrática. Ahora, Ok. nosotros no queremos que el pueblo se tire a la calle y genere Se nos niveles de crisis. Acabó Por el eso la tiempo. cadena 30 segundos. 30 segundos menos, 20. Miren. 20, Cándido. Cuando la gente uno le lee los derechos humanos, el artículo 75, velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que están, y lo están haciendo de forma cívica, civilizada, en paz, lo cual todavía les da más calidad. 30 segundos, 20 segundos. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es reconduciendo y resignificando el sistema democrático. Nosotros lo que estamos tratando de que la democracia secuestrada en manos de los representantes pase y regrese al pueblo, de crear una democracia de plazas, una democracia de calle, una democracia donde la gente tenga la capacidad de incidir en la creación de políticas públicas que materialicen derechos Ok, fundamentales. pero mientras no se involucre todo el pueblo, van a seguir siendo los mismos grupos y los resultados no van a ser buenos, no van a ser efectivos. Lucien, en ese Yo orden. voy a incitar a que tomémonos de las manos. Aquí nosotros no tenemos que ver ni clase social, ni posición económica, ni tenemos que ver cuál es nuestro
nivel educativo. Nosotros aquí debemos de luchar por un mejor país y decirle a estos gobiernos que tienen el ojo crítico de un pueblo que está dispuesto a volver a rescatar su libertad. Amén, casi, casi. Krista Ochoa dice algo que con esto vamos a cerrar. Ciudadanía debe de manifestarse mañana a las 5 frente a Hoy Soy. Ahí está, la invitación. Recordar. Sean más. Mientras más sean, Tenemos mientras en más Santiago, seamos, en Santiago más se en el logrará. Monumento, Santiago, hay en Jaina a las 10 de la Bonao. mañana, Bien. Bonao, Puerto Plata, Barahona, Estados Barahona, Unidos, Nueva Nueva York, Hoy es Hoy Miami, Soy, mañana México. será otro tema. Lo importante es que nosotros tenemos el derecho a vigilarlos. Ellos son nuestros empleados. Nosotros somos sus patronos. Y hasta que no nos demos cuenta, seguirán haciendo con nosotros lo que quieran. Tanto ha gustado que nos hemos convertido en trending topic hace muchísimo rato. Muchísimas gracias. Regresamos en un instante con un artista joven muy especial que tenemos para todos ustedes. Ya volvemos. Gracias, de verdad. Este segmento llegó a ustedes gracias a ARS Humano.